Buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos a esta sesión de nuestro seminario académico. Es el seminario académico 1 del programa de maestría y también el seminario académico 1 del programa de doctorado en ciencias en sistemas digitales del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, estamos muy contentos el día de hoy por tener aquí como invitadas a la doctora Claudia Cintia Peña y a la doctora Adriana Margarita Pacheco, que nos van a hablar de un tema muy importante, así también como muy interesante y que pues hoy en día no podemos dejar de lado, ¿no? Que es este tema de la detección del plagio, ¿no? Entonces, en estos temas académicos de investigación, pues es de suma relevancia. Entonces, para presentarlas adecuadamente, le voy a ceder la palabra al doctor Julio César Rolón Garrido, que nos va a compartir su semblanza. Adelante. Muchas gracias. Buen día, concurrencia. Me voy a permitir presentar a nuestras expositoras del día de hoy. Voy a empezar por leer la reseña curricular de la doctora Claudia Cintia Peña Estrada, que es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de Querétaro, licenciada en Administración con especialidad en Recursos Humanos, maestra en Psicología Laboral y doctora en Gestión Tecnológica e Innovación. Recibió en el mes de marzo de 2022 la distinción Doctor Honoris Causa por la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa. Es académico certificado en Administración por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Es líder del Cuerpo Académico Competitividad y Globalización. Investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Perfil deseable por PRODEP y miembro de la Red de Investigadores Docentes de México, Andorra y España. Sus líneas de investigación son la innovación y la tecnología educativa. La doctora Adriana Margarita Pacheco Cortés es profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara. Realizó su doctorado en Instructional Technology and Distance Education por la Nova Southern University de Miami, Florida. Su línea de investigación es la gestión del aprendizaje en entornos virtuales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, docente en licenciatura, maestría y doctorado en distintas modalidades, en formación docente y educación continua. Diseñadora y asesora de entornos virtuales, ponente y tallerista en eventos nacionales e internacionales. Algunas de sus publicaciones principales son la metacognición en la profesionalización docente, el pensamiento crítico en un entorno mixto, evaluación del aprendizaje entre pares en entornos virtuales, students' perceptions about their learning process with the use of learning objects, teachers' opinions on teaching learning models during the COVID-19 pandemic, entre otras. Bienvenidas, colegas. Mucho gusto en tenerlas con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Antes de compartir la presentación, primero queremos agradecerles al Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital del Instituto Politécnico Nacional en la ciudad de Tijuana, Baja California, por la invitación que nos hacen. Para nosotras es un honor poder estar aquí con todos y todas ustedes, gracias a la comunidad educativa que hoy nos permite entrar a sus casas, a sus hogares, en sus oficinas, en todos los lugares donde se encuentran, particularmente a la doctora Isaura González Rubio, quien se puso en contacto con nosotras, muy atenta siempre en su comunicación, al doctor Julio Rolón, quien hoy nos da las palabras de bienvenida, a la doctora Mireya García, quienes son colegas y colaboran en la maestría y en el doctorado. Pero también quiero darle las gracias a mis estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, a mis estudiantes de la Facultad de Informática y de Ciencias Políticas y Sociales y a nuestros amigos y colegas que nos acompañan el día de hoy. Gracias a la doctora Adriana, gracias a la doctora Adriana, quien nos ha estado apoyando en todas estas actividades que vamos realizando. Ha sido para nosotros una oportunidad muy interesante de poder, me estoy saliendo otra vez, dejo de compartir. Y que vamos a platicar con todos ustedes las oportunidades que nos da la tecnología, lo que nos permite acercarnos poco a poco a estos retos que
De alguna forma hemos aprendido a conciliar, hemos aprendido a poder trabajar con ellos, hemos conocido a muchas personas que tienen los mismos intereses, pero sobre todo aportarle a nuestros estudiantes esta experiencia que nos lleva a poder conducirnos con ética, con responsabilidad, con valores. No ha sido nada sencillo el poder estar en espacios no presenciales. Hemos visto también que tenemos dinámicas distintas, y ahora sí puedo compartir, dinámicas distintas, y es en función de ello que hoy vamos a platicarles brevemente lo que nos atañe en este momento. Pues primero decirles que la razón de poder estar con todas y con todos ustedes se deriva de la publicación de un libro titulado Infotecnología, herramienta para la gestión de información en la investigación. Este libro fue convocado por la Universidad de Guadalajara. En ella, la doctora Adriana Pacheco y una servidora trabajamos en el capítulo 7 que titulamos Ética y herramientas para la detección del plagio en la investigación. Y es esto que nos permite poder estar con todos ustedes en el seminario 1 tanto de la maestría como del doctorado de su centro de investigación. Y pues de alguna forma también los colegas que se encuentran en la Autónoma de Querétaro, pues son algunos de los quienes están interesados en saber cuál tendría que ser nuestra práctica a partir de comenzar la investigación. Yo quiero comenzar poniendo un poco un antecedente acerca de la experiencia que nos llevó a poder trabajar en este capítulo del libro. Primero fue convocado por la Universidad de Guadalajara y también convocado por la Universidad de Granma en Cuba. De alguna forma, ellos empezaron a hacer equipos de trabajo en donde la Autónoma de Querétaro y la Autónoma del Estado de Hidalgo participamos en la elaboración de un capítulo del libro que estuviera ligado a las herramientas y en general a las prácticas que tienen que ver con investigación. Es ahí como la doctora Adriana y una servidora nos conocimos. Igual hicimos contacto por vía electrónica y en algún momento, ya sabiendo que podíamos hacer uso de herramientas de comunicación, nos pusimos en contacto y empezamos a ver cuáles eran nuestros intereses, cuál iba a ser nuestra participación activa ante la posibilidad de publicar juntas. Y de alguna forma todo esto se fue marcando y entrelazando en distintos rangos que yo considero que son las competencias digitales que hoy nos mueven, entre ellas la cooperación, la colaboración, la integración. ¿La integración de quién? La integración de equipos de trabajo que tienen intereses comunes, que nos mueve y nos da sobre todo la intención de poder aportar a esta gestión del conocimiento, a poder movernos en escenarios que son similares. Una de las características de las 4 instituciones que intervinieron en el desarrollo de este libro, pues tienen un alto índice componente de incorporar las tecnologías de información y comunicación a la práctica docente, pero también en la investigación. Sabemos que la investigación se convierte para nosotros en la posibilidad que tenemos de incidir en otros escenarios, en otros sectores, y a la hora de que nosotros tenemos esa recogida de información, esa observación, esa participación activa, vemos que se van desarrollando muchas de estas competencias que nos van ayudando no solamente en ámbitos académicos, sino también en ámbitos personales. Nos lleva sobre todo a una reflexión, hace un momentito lo decía el doctor Julio, a tener una conciencia de los actos que nosotros realizamos día a día frente al aula con nuestros colegas, pero en realidad de nuestra vida personal. Esto nos lleva a conducirnos de una forma, a tener una congruencia y de alguna forma ir sistematizando todos estos pasos y estos caminos para desarrollar pues nuevas relaciones. Es así como hoy yo considero esta una gran oportunidad de poder estar con la comunidad educativa que nos hace la invitación del CIDETI, del CITEDI, y quienes nos dan estos espacios para poder ver cómo lo hace otra universidad, cómo a partir de estos hallazgos que encontramos en el día a día en nuestro campo laboral y que tiene que ver muchas veces con todas aquellas esferas y escenarios en donde socialmente nos movemos. Algo que yo hacía antes de poder preparar la presentación, miraba un poquito lo que hacía el Centro de Desarrollo y pues me llevo como una grata sorpresa de saber que todos estos proyectos, por ejemplo, uno de ellos que es el Verano Científico, lo que logran es integrar distintos equipos de trabajo con distintas personas que tienen habilidades y destrezas diferentes y la comunicación que se da entre ellos y entre ellas les permite desarrollar estas posibilidades de ir al campo,
de experimentar y de regresar con estas experiencias enriquecidas. Y con ello complementan las asignaturas que tienen en su campo, pero sobre todo con la mira de poder saber que lo que hacen va a tener un cambio o un impacto significativo en alguno de los sectores. Se piensa que los sectores, pues no solamente son los sociales, pueden ser los económicos, los culturales, hasta los espirituales y los que tengan todos los entornos que impliquen un cambio y una incidencia del ser humano. Todo esto yo lo observo como una posibilidad no solo de hacerlo a nivel local, a nivel nacional, sino a nivel internacional. La Universidad de Granma en Cuba, sabemos que tienen, por sus situaciones económicas, sociales, tienen algunas limitaciones y eso no ha sido un impedimento para poder estar a la altura y al nivel de poder compartir experiencias que tengan que ver con tecnología educativa. Y es algo que me permito, sobre todo, poner en la mesa. Bien, ahora vamos al contexto. Le cedo la voz a la doctora Adriana. Gracias, doctora Claudia Cintia. Buenas tardes a todos aquí en Querétaro y en Guadalajara. Y buenos días a nuestros compañeros, colegas del Instituto Politécnico allá en Tijuana. Bueno, la investigación, en contexto, lo que vamos a platicar en esta presentación son las prácticas de investigación, los alcances, los valores, la ética. Perdón, es que está el teléfono. Y todo relacionado en la aplicación de la ética en la investigación. Pero, ¿cómo se aplica la ética en el planteamiento de un problema de investigación? Sabemos que, bueno, todas las consideraciones éticas en un proceso de investigación son transversales, ¿no? Lo cual quiere decir que atraviesan el planteamiento del problema, el estado del arte, el marco teórico, la metodología aplicada, el análisis e interpretación de los resultados, la discusión y las conclusiones, ¿no? ¿Cómo se aplica la ética en el planteamiento de un problema de investigación, por ejemplo, ¿no? Siempre se escucha un apoyo de autores para evidenciar el problema existente, dado que un planteamiento sin sustento teórico se vería como un artículo de opinión, por lo cual pierde su fuerza como trabajo científico. De tal manera que siempre cuando planteemos un problema de investigación, tendremos que poner autores quienes son los que nos están apoyando sobre lo que nosotros estamos diciendo. Ahora, si lo planteamos desde las experiencias, desde la observación de la realidad, entonces describimos la situación a estudiar, ¿no? Aun cuando lo que se observe en los datos no sea favorable, se debe de reportar tal cual se está observando sin cambios ni alteraciones. ¿Cómo se aplicaría la ética en un estado del arte y en un marco teórico? Pues como lo sabemos, aquí se tiene cero tolerancia al plagio. Se deben realizar las citas y las referencias correspondientes a cada artículo, a cada investigación, a la teoría y siempre se respetan los derechos de autor. Si nosotros estamos parafraseando a los autores, pues también tenemos que citarlos. Por ejemplo, mis estudiantes de maestría no me ponen citas y al final me ponen las referencias. Y yo le pregunto, oye, ¿dónde están tus citas? Pues ya las puse. ¿Cómo? Pues nada más me incluyen las referencias. Le digo, como profesor o como un lector, ¿cómo voy a distinguir qué es lo que tú me estás diciendo de lo que están diciendo los autores si los estás parafraseando? Por otra parte, ¿cómo aplicamos la ética en una metodología que aplicamos o en un método?
Al aplicar con todo cuidado los procedimientos establecidos por un metodólogo que hayamos seleccionado, como por ejemplo Creswell, Galgal y Borg, Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, pues tenemos que aplicar el método desde como nos lo propone ese autor, con sus respectivas citas y referencias. Ahora, ¿cómo aplicamos en el análisis e interpretación de los resultados? Pues al realizar un cuidadoso análisis estadístico e interpretativo de los datos. En todo momento debemos proteger los resultados de la investigación, tal y como salgan. Es decir, como investigador debemos ser imparciales y reportar los datos tal y como son, aun cuando no sean favorables. Ahora, ¿cómo aplicamos la ética en la discusión de los resultados? Al realizar las citas y las referencias correspondientes a este apartado. Por ejemplo, en una discusión, ¿qué es lo que hacemos? Primero escribimos el resultado, luego lo que los autores dicen sobre ese resultado y finalmente, ¿qué es lo que nosotros inferimos entre el resultado y lo que dicen los autores? Ya es nuestra voz porque estamos haciendo inferencias. Por otra parte, ¿cómo aplicamos la ética en las conclusiones? Pues en ser objetivos siempre y basarnos en criterios científicos. Los alcances en la investigación. El investigador realiza su actividad con calidad, con seguridad y con garantía de que los derechos de las personas participantes siempre estén garantizadas, ¿no? Garantizar la confiabilidad de los resultados. Utilizar recursos de forma eficaz y eficiente. Los protocolos de investigación tienen que estar bien estructurados, bien diseñados. Debemos cuidar la integridad de los datos y de los resultados. Debemos evaluar los riesgos. Debemos de hacer uso adecuado de los resultados. Los valores. El investigador con integridad científica regido por principios y valores. La Universidad de La Coruña en el 2009 y la Universidad de Guadalajara en el 2018 proponen sus principios y valores para las buenas prácticas en la investigación. De los que consideramos más relevantes, identificamos la profesionalidad, la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la justicia o legalidad, la calidad. Habrá otros valores, pero estos serán los más relevantes. Ok, bueno, como sabemos, siempre en estos aspectos éticos, pues tenemos buenas prácticas y malas prácticas. Ok, una mala praxis, de acuerdo a la Universidad de La Coruña en el 2019, pues es inventar, manipular, falsificar, plagiar y engañar al proponer y desarrollar o informar de una investigación y sus resultados de esta manera, ¿no? Esta universidad señaló que la violación de la integridad científica desacredita la investigación, daña la reputación de las instituciones y erosiona la confianza pública en la investigación, los investigadores y la ciencia. Cedo la palabra a la doctora Cintia. Gracias, doctora Adriana. Todo esto que alcanzamos a analizar en este momento nos da la posibilidad de pensar
que la investigación ha cambiado de alguna forma, porque las prácticas que nosotros ahora hemos desarrollado están en un contexto o están enmarcadas en la era de la convergencia. Cuando se habla de la era de la convergencia, se habla acerca de las prácticas tradicionales, de las que realizamos día a día, ¿no? En nuestra vida cotidiana, se han adaptado y se han modificado y se han ajustado a una era digital. De tal forma que todo aquello que hacíamos antes de la llegada del Internet, antes de repensar estas formas de hacer investigación, pues ahora están bajo la lupa de saber si lo que estamos realizando se apega a estos elementos y estos valores éticos, si lo que estoy haciendo sale o surge de una manera genuina de hacer investigación o bien va teniendo algún sesgo, alguna intención de replicar algún estudio. Alguien podría decir, bueno, es que yo estoy haciendo uso de un instrumento que permite justamente obtener, y pueden ponerle el título que sea. Pero ¿cuántas veces nosotros nos acercamos a esos autores para preguntar si se puede hacer esa adaptación o esa modificación? Asumimos que porque está en la red, yo podría hacer uso de ello porque me da la validación de poder aplicarlo. Entonces tiene que ver una parte ética que va a tener que trasladarse a una conciencia de saber que alguien más lo desarrolló, que lo puso a prueba, que lo está compartiendo porque a partir de ello está dando resultados y está viendo a lo mejor una modificación en una práctica que está a lo mejor tratando, pero la otra es poderle reconocer el valor de lo que está haciendo. Entonces, las prácticas que se van moviendo ahora en una era digital van teniendo un contenido de, sobre todo, reflexión y conciencia de lo que estoy haciendo y de no afectar alguna dinámica que se ha dado a partir de esa investigación. En esta era de la convergencia se piensa que hay nuevas visiones y nuevas perspectivas. Y cuando se le coloca el título de nuevas, a veces tendremos que hacernos esa misma pregunta, si lo que yo estoy aportando a la ciencia realmente se considera un aspecto de innovación, de cambio, o que se le pueda dar el título de nuevas. A veces es el refrito de algo que ya se dio, es ponerlo en palabras no propias de un contexto nacional y qué tanto es válido. Entonces tendríamos que preguntarnos hasta qué momento se justifica la razón de utilizar algo que hay. Y sobre todo tener pensado en todo momento que si el plagio, la similitud, las coincidencias son tales que me están dejando de lado de poder presentar una investigación propia y que resuelva un problema particular. Entonces, esta era la convergencia, nos deja muy claro que al cambiar estos patrones tradicionales a partir de unas tecnologías de información y comunicación, tendríamos nosotros que apostarle a un mundo globalizado que nos permita encontrar qué otras cosas se han hecho en otras universidades, en otras instituciones educativas o en otros sectores, y con ello traer las prácticas que permiten resolver problemas que de alguna forma no se han resuelto. Aquí vale la pena señalar a Jenkins, me gusta citarlo a partir de lo que yo le aprendí a la doctora Ileana Cruz, que por aquí anda y que además es amiga y colega. Y entonces ella, cuando nos explica en su forma de ver la investigación y de cómo se acerca con los estudiantes, propone que Jenkins es el que puede hacer uso de estos elementos que vemos en una era de la convergencia como resultado de una transición hacia nuevos medios. Es decir, se alcanzan a vislumbrar nuevas fronteras físicas que desaparecen y sobre todo la información se vuelve digital. ¿Qué implica que se haga digital? Pues que es más rápido poder reconocer en qué momento se está infringiendo esta línea tan delgada de una coincidencia que puede ser algo que cambie la percepción de aquellos que están reconociendo el trabajo o no de lo que se está haciendo. De tal manera que me gustaría solamente traer alusión a esta imagen en donde vemos muy claro cómo se da esta era de la convergencia. ¿En qué sentido? Podríamos pensar un momento antes, durante y después de la pandemia. La pandemia nos trajo una reflexión muy profunda de lo que hacemos realmente con nuestra vida, más allá si somos estudiantes, si somos padres de familia, si somos hijos, si somos hermanos. En realidad es una manera de repensar todas las áreas con las que nosotros nos involucramos y de esa forma vemos cómo la tecnología tuvo un impacto muy particular en las cosas que hacemos día a día. Podemos ver que se le dedica un tiempo al entretenimiento, otro tiempo a
tener información a partir de las noticias, otro tiempo de poder tener contacto con otras personas, la socialización, otra parte el juego, pero en la suma de todos ellos podemos ver que es un consumo que hacemos mediático de todo lo que se nos ofrece en estos entornos digitales, y esta práctica que hacemos día a día tienen alguna forma de incidir en lo que nosotros hacemos en nuestra práctica laboral, en nuestra práctica académica, en nuestra práctica de investigación. Aquí hay muchos de mis estudiantes de licenciatura que ellos están conociendo el mundo de la academia de una manera profesional, pero que en algún momento se van a acercar a estas posibilidades de hacer investigación, se van a acercar a maestrías, se van a acercar a los doctorados, y de alguna forma van a encontrar cómo el centro de investigación, que hoy también nos acompaña como una gran comunidad educativa, han estado repensando sus prácticas de investigación. ¿Por qué es tan importante saber que lo que estoy haciendo tiene un impacto, y un impacto que va a generar pues a lo mejor una repercusión positiva o negativa en lo que estoy haciendo? Y esto no puede desprenderse de algo que se compone de nuestro comportamiento y de nuestra personalidad. No podemos ser una forma en casa y una forma fuera de ella. Somos los mismos, tenemos los mismos valores, pero ¿en qué momento nosotros hacemos de la investigación una práctica con ética y además considerando todo aquello que nos permite esta era de la convergencia? Y esto nos lleva a pensar en la cultura digital. La cultura digital en la sociedad de la información tiene un impacto particular. ¿En qué sentido? Podemos nosotros observar que existen distintos fenómenos que transcurren en todo aquello que digitalizamos. Si yo pienso cómo hacía contabilidad antes de emplear las tecnologías, pues era arrastrando el lápiz. Mis estudiantes dirán, pues lo seguimos arrastrando. Ok, pero ahora hay recursos tecnológicos que nos permiten visualizar todas estas herramientas y recursos que facilitan, hacen eficiente y sobre todo nos dan calidad en los resultados. Los estudiantes del centro de investigación, yo cuando veía este fenómeno del verano científico, y hablaban de que cuando ellos en casa descargaban un programa, podían correr el programa hasta en 24 o 48 horas, pero cuando lo hacían desde el servidor del centro de investigación y lo conectaban con otros colegas que estaban en el mismo, a lo mejor, problema o programa o planteamiento que tenían que hacer sobre investigación, veían que corría hasta en 20 minutos. Es decir, se hacía más eficiente el trabajo que ellos estaban haciendo de programar en este ámbito digital, y sobre todo tener resultados que hasta se emocionaban y decían, pues de aquí soy, como quisiera mantenerme en este verano de la ciencia para poder avanzar en todos los proyectos que tengo semestre a semestre. De tal forma que esta era digital va facilitando y nos va abriendo las puertas para considerar nuevos ámbitos, para acercarnos a ellos. Y es así como se va derivando de una cultura digital. Así como nuestras prácticas sociales, nuestras prácticas en comunidad, se habla de comunidades de práctica, de comunidades que tienen muchas intenciones de desarrollar a lo mejor servicio social, pues vamos viendo que se van permeando a partir de esto digital. Ya saben ahora, de estos últimos, yo creo que semanas, lo que hace Elon Musk en Twitter desde que lo adquiere, pues va teniendo ahí como un patrón que desconcierta a muchos, pero últimamente ya vieron el hashtag de ayer y de hoy, que iba a desaparecer Twitter, y muchos estaban muy asustados porque qué iba a pasar. Es decir, ya permeó una tecnología digital en una práctica cultural. Y ellos decían, me siguen 3 personas, pero ¿y qué voy a hacer si desaparece Twitter? ¿No? Es decir, están buscando que la comunicación va teniendo una forma de escalar a distintos ámbitos, y esto les permite acercarse quizá a una realidad que estamos viviendo día a día. Ni desapareció Twitter, ni va a desaparecer, y empiezan a surgir nuevas estrategias para poder avanzar en este ámbito digital que permite mantenernos en contacto. Alguien decía, si llega a desaparecer Twitter, ¿de qué otra forma vamos a saber qué pasa en el mundo? Pues en realidad el Internet no ha dejado de existir. El Internet nos sigue proveyendo de muchas herramientas tecnológicas y de información. La razón sería cómo tendría que buscar y acercarme a estas nuevas fuentes de información. O sea, no una plataforma no es la panacea, una plataforma no es el fin, sino lo que transcurre a partir del mensaje, y es cómo se da la comunicación. Y eso nos lleva a entender este último fenómeno de acceso, uso y apropiación de la tecnología. Podemos citar a la doctora
Delia Crovi, a la doctora Luz María Garay, quienes hacen investigaciones que tienen un ámbito particular de la comunicación, pero que abordan aspectos de cómo nosotros nos vamos acercando a estas tecnologías, cómo nos vamos apropiando de ellas, cómo hacemos que nuestras competencias, que de alguna forma no somos conscientes de que las hemos ido desarrollando, pero cuando se pone a prueba una problemática, salimos a flote. ¿Por qué? Porque desarrollamos ya ese conocimiento, ya tenemos esa gestión de esa información y de alguna forma podemos, a partir del uso y apropiación de las tecnologías, resolver y poder dar nuevos contextos, nuevas oportunidades de investigación, y en todo momento no podemos perder de vista el ámbito de la ética y de nuestras prácticas. Les voy a pedir que ingresen, si pueden copiar ese código QR, y vamos a ver, o si no, tecleen en su dispositivo, si me hacen favor, www.menti.com y van a colocar ese código. Si pueden escanearlo, ahí hacemos como un espacio para poder tener una interacción con ustedes como comunidad, y yo les hago la pregunta a partir de ese código. ¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchas la palabra ética? Si me dicen que ya, si alguien puede abrir su cámara y decir su micro y decir ya están en el código, para poder cambiar a la diapositiva y ver si ya se puede ver la nube de palabras. Si no, esa nube de palabras la dejamos al final de la presentación para saber qué es lo que ustedes piensan cuando escuchan la palabra ética. Sí, se puede entrar. Perfecto, muy bien. Entonces, si pueden entrar y me hacen favor de participar, la respuesta la vamos a ver hasta el final. ¿De acuerdo? Voy a dejar bueno, me espero un momentito, quizá por si alguien apenas va a sacar el celular, que supongo que todos tienen ya el celular a la mano. Me espero un momentito más para darle continuidad. Yo creo que ya es suficiente, ¿cierto? Si no, tómenle foto a la pantalla y pueden entrar con ese código. Bien. Esa la vamos a ver al final. Doctora Adriana. Ah, ya no tienes audio. Ok, bien. Bueno, entonces voy a continuar. Si ustedes alcanzan a identificar cuáles son algunos de los recursos que utilizan para poder identificar el plagio. Estas son algunas de las plataformas y herramientas que encontramos a lo largo de esta investigación. Ustedes, como bien lo escucharon al inicio de la presentación, esta investigación surge del diseño y de la participación de un capítulo de libro. Ese capítulo de libro nos llevó a encontrar todas estas herramientas antiplagio, y en cada una de ellas logramos nosotros instalar, logramos nosotros revisar, logramos revisar también todo aquello que se decía cada uno de estos recursos. Encontrábamos ventajas y desventajas. Entre las ventajas, pues muchas de ellas estaban asociadas al costo, otras estaban asociadas a el porcentaje más real, más cercano a la investigación que realizaban, si había plagio, o sea, utilizar la palabra plagio es lo más fuerte y negativo que se puede encontrar en una investigación. Ahorita platicábamos al inicio, hay muchos recursos en donde se le llama mejor coincidencias. Esas coincidencias le quitan un poquito el estrés de decir, todo esto fue copiado y no fue citado correctamente. Bueno, de tal forma que entre las ventajas y las desventajas pudimos analizar que las instituciones de educación son quienes le apuestan a estas herramientas antiplagio para poder tener una a lo mejor oportunidad de analizar cómo el estudiante se ha acercado a la investigación y cuáles han sido sus prácticas, más allá de saber si han logrado citar correctamente o no. Es decir, tenemos dos momentos y dos situaciones. Utilizar una herramienta digital que te permita pasar
todo tu documento de tesis y decirte cuál es el porcentaje que tiene coincidencia con otros trabajos de investigación. Lo que haría el estudiante es tomar ese análisis, regresar a sus fuentes primarias y empezar a buscar dónde está la cita y mejorarla. De alguna forma, se piensa que el estudiante va a reforzar la práctica de citar, de reconocer y darle el valor al que generó esa primera idea. Y de otra forma es que cuando se nota que ya el porcentaje de coincidencia es menor, ya se asumió que se ha desarrollado una competencia sobre la investigación. Y entonces las universidades, más allá de pensar que hay un recurso para saber qué tanto está copiando el estudiante, es un recurso digital para poder saber que el estudiante ha logrado desarrollar las competencias y con una realidad más cercana a una ética y a una acción reflexiva de ellas. Si tú me dices cuál de ellos es el mejor, cuál es el peor, tiene que ver con qué estás buscando. Si lo que yo estoy haciendo como una investigación que propongo es una revisión sistemática, bueno, entonces yo tendría que pensar que yo tendría que aprender a citar bien. Si me están diciendo que debo citarlo bajo el esquema APA, entonces yo tengo que conocer cuáles son esos lineamientos. Si me están pidiendo que yo tenga una baja coincidencia porque voy a publicar un libro, entonces tendría que saberse cuál es la necesidad que se tiene de investigación. Cuando se hablan de datos, por ejemplo, lo que hace el centro de investigación, que está más ligado a la codificación, al desarrollo y la programación, entonces tendrían que buscarse otras herramientas que le permitan decir si el código se repite tantas veces, pues el porcentaje de coincidencias va a ser mayor. Entonces, dependiendo de lo que el estudiante o el grupo de investigación requiere, podrá acercarse a ello. Todas estas herramientas antiplagio las van a encontrar en el capítulo del libro que al final les vamos a compartir toda esta publicación para que puedan revisarla y puedan ahí pelearse con todo lo que se ha encontrado con estos capítulos y de alguna forma reconocer cuál por su capacidad a lo mejor de velocidad o a lo mejor por el costo o la dimensión que tiene para poderse descargar en los equipos de cómputo o las que se hacen en la nube, podrían convenirles y podrían ayudarles para el propósito que se persiga desde que se hace la escritura de la tesis o de una investigación hasta de un trabajo escolar, no importa cuál sea el nivel educativo. Doctora Adriana, ¿tienes ya micro? Ya tengo micrófono, Ya, bien, perdón, ok. quedó ¿Quieres ahí. complementar algo o le doy a la siguiente? No, lo que pasa es que aquí lo más importante que les presentamos en nuestro capítulo, pues es la contrastación, ¿no? La contrastación de las ventajas y las desventajas, como ya les había dicho la doctora Cintia, de cada uno de estos programas, ¿no? Y bueno, en las universidades ya dijimos que utilizamos el Turnitin. Y bueno, las recomendaciones que les hacemos, pues son de que citen de manera adecuada, aún cuando solo estén parafraseando, y que hagan sus referencias de acuerdo a cierta estructura como el APA, Chicago o alguna en particular, pero siempre, siempre respetando los derechos de autor en sus trabajos académicos y sobre todo de investigación. Pues bueno, la política de Springer del 2020 manifestó que si algún autor mostraba la necesidad de analizar su artículo en un programa de estos de antiplagio, significa que este trabajo es poco confiable para publicar. Ética. Para Rojas y otros autores señalaron que la ética integra las decisiones y las acciones morales que están vinculadas con la actitud de la profesión ante los problemas, las actividades y las tendencias en las ciencias de la información. Es imperativo indicar que toda actividad humana debe regirse por normas de conducta, de moral y sobre todo de ética. Es la doctora Peña y una servidora en el 2021, Peña y Pacheco. Ahora les vamos a mostrar
Came to the New England Journal of Medicine in 1970. Representativo de estas prácticas. Ay, no sé. No te apures, ahorita la seguimos. Un video donde ustedes van a poder identificar, digamos, las buenas prácticas en investigación y la mala praxis en la investigación. Ahorita con este video les va a quedar muy claro de lo que nosotros les estamos hablando. Es un caso real que se presentó allá en Estados Unidos. Y bueno, adelante, doctora. Came to the New England Journal of Medicine in 1979. Starting about then was when you saw the drug companies assert more and more control. Until finally, over the next couple of decades, they began to treat the researchers as hired hands. They would design the research themselves. You know, you can do a lot of mischief in how you design a trial. Or we'll test this drug and we'll tell you whether it can be published or not. And so if it's a positive study, it's published. If it's a negative study, you never see the light of day. As she applied due diligence to the many studies submitted to the New England Journal of Medicine, it started to feel like a losing battle. I would call up and say, okay, you've shown that your drug is pretty good, but there's not a single side effect. Any drug that does anything is going to have some side effects. And I had people say, well, the sponsor won't let me. And so I became to be extremely distrustful of most of the research that was published. We did our very best. We often rejected things because it was clearly biased. But anything we rejected always ended up in another journal. All American. Angel left the New England Journal of Medicine in 2000, but kept her eye on the journal industry, which she says resisted meaningful efforts to rein in conflicts of interest. In 2009, she wrote an article that famously declared, "It is simply no longer possible to believe much of the clinical research that is published." What would you say is the state of the journal landscape today and the New England Journal of Medicine particularly? I think that role that the New England Journal used to fill, one was the role of being skeptical. The other was the role of caring about the ethics of the whole system. I think the journal has given that up. The New England Journal of Medicine has given that up. Besides Dr. Angel, another powerful voice is also weighing in. The current editor-in-chief of the British journal Lancet, Dr. Richard Horton, wrote a scathing editorial saying much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Science has taken a turn towards darkness. Dr. Eric Pullman got $2.9 million in federal grants and published hundreds of medical articles on obesity and menopause before he got caught fabricating data while at the University of Vermont School of Medicine. In 2005, he became the first academic researcher sentenced to prison for fraudulent studies. From 1992 to 2012, taxpayers shelled out $58 million to scientists whose papers were later retracted due to misconduct. What do you see as the potential risk or peril of doctors reading these journal articles that may be? Bueno, pues entonces aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Pues por parte de los editores diciendo que hay que tener mucho cuidado pues con la información que está publicada, ¿no? Tenemos que tener la certeza de que esa información es confiable. Y entonces, digamos, las recomendaciones que la doctora Cintia y yo les podemos dar es que cuando busquen información y la encuentren, chequen que sean confiables, que sean publicadas por gobiernos, porque algunas veces cuando son publicaciones de empresas privadas, puede que a lo mejor no sean muy confiables, pero siempre ser muy críticos en lo que estamos leyendo y siempre, como siempre, tener todos nuestros principios y valores éticos en nuestra práctica de investigación.
Bien, gracias. Aquí pueden ustedes descargar el libro Infotecnología, herramienta para la gestión de información en la investigación, quien lo coordinó la doctora Rubí Morales Salas de la Universidad de Guadalajara y el doctor Armando Guillermo Antúnez de la Universidad de Granma en Cuba. Y aquí es como la doctora Adriana y una servidora, pues encontramos muchos aspectos en común, una amistad a partir de un correo electrónico, y yo creo que no va a ser la excepción con esta comunidad tan importante que nos hace invitación el día de hoy. Y pues con ello nosotros concluimos. Aquí están algunas de las referencias, todas ellas están en el capítulo del libro, nuestro capítulo es el 7, y aquí están los datos de contacto. Voy a dejar de compartir la pantalla para ir directo a los resultados y regresamos con eso. En lo que yo ubico los resultados, dejo los micrófonos para que la doctora Isaura pueda retomar el control. Les agradecemos la oportunidad y si hay preguntas, adelante mientras busco los resultados. Gracias. Sí, ¿qué tal? Pues muchas gracias. Realmente, pues interesantes las reflexiones, ¿no? Y este tema de que pues uno espera encontrar en la ciencia las respuestas, ¿no? Verídicas a través de un método, y pues el darnos cuenta, ¿no? Que también pues existen ahí algunas cuestiones que pueden llegar a poner en duda, ¿no? Lo que uno lee, pues también es bastante delicado, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ahorita hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o un comentario. Pueden levantar la mano o también pueden poner en el chat su pregunta o comentario. En lo que nos ponen cosas en el chat, yo quisiera preguntarles su opinión respecto a la inteligencia artificial y su influencia en todos los desarrollos recientes de la tecnología. Está silenciado el micrófono, doctora Claudia. Sí, ya vi, yo ya terminé de responderle al doctor Julio, no es verdad. De acuerdo a la inquietud que pregunta el doctor Julio, hay investigaciones que sabemos que la tendencia en las tecnologías justamente es la inteligencia artificial, la realidad virtual y todos estos escenarios en donde se piensa en que se abre la oportunidad de poder colaborar y hacer espacios virtuales más reales y más cercanos a la vida en general. La inteligencia artificial pues tiene un componente de observar todas estas prácticas y conductas de las personas. Entonces, al tener toda esta información, se deriva de que nosotros como usuarios damos acceso a todas las prácticas y rastreo que pueda hacer cualquier aplicación para reconocer cuál es nuestra capacidad de consumo, cuáles son las formas en que consumimos, en que somos prosumidores, y de esta forma es como se va alimentando pues toda esta posibilidad tecnológica. Entonces la ética pues se pone también en un hilo de consideración. ¿Por qué? Porque qué tanto se le está permitiendo al que está diseñando estos espacios digitales con la información que yo ni siquiera me he dado cuenta que le he dado la autorización. Si yo como usuario soy perfectamente consciente de lo que se está desarrollando con mi información y yo le doy autorización, entonces estamos de común acuerdo. Pero muchas veces ni siquiera leemos las letras chiquititas, entramos a los espacios y les decimos sí, sí a todo y no le estamos sabiendo qué estoy otorgándole como oportunidad para conocer cuáles son mis prácticas de consumo. Entonces, la ética tendría que ser a partir de quienes están desarrollando todas estas plataformas digitales o todos estos recursos o aplicaciones y saber hasta qué momento yo puedo hacer uso de ello y cuál sea el fin. Entonces, la ética debe prevalecer en cualquier práctica que implique desarrollo de software, desarrollo de cualquier elemento que implique la era digital. No sé si quedó por ahí, doctor Julio. No, sí, claro, claro. Adelante. Si quiere presentarnos los resultados, hablar de ellos.
Bien, bueno, pues no muchas personas participaron porque cada uno podría poner hasta tres, tres elementos. Pero bueno, aquí vemos que las tres constantes que se repiten es respeto, valores, honestidad, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que escuchan cuando tiene el fenómeno ética? Hay un comportamiento humano, hay reflexión, hay empatía, disciplina, aplicar valores, es correcto, hay conciencia, hay honor, hay reglas, integridad, congruencia. Entonces aquí les dejo solamente la reflexión con la que cerramos el día de hoy para que cualquier actividad que involucre el desarrollo personal, pero también involucre el trabajo colaborativo, cooperativo, siempre se piense en un aspecto de ética, en una respuesta positiva hacia la intención que tienen las personas de coadyuvar y lograr fines institucionales, personales, familiares, que sea la ética lo que nos rija en cualquier ámbito. Con esto, pues dejo de compartir. Les agradezco, siguen apareciendo ahí los letreros. Ya se los dejaré para otro momento. Muchas gracias. Adelante, doctor. Sí, aquí tenemos unos comentarios en el chat. Dice la doctora Ileana Cruz, felicitaciones para las doctoras Cintia y Adriana, excelente trabajo. Muchas gracias por acompañarnos también, doctora. Y bueno, aquí tenemos también un comentario de Miguel. Dice, buen día, en un mundo cada vez más cargado de contenidos científicos es necesario el desarrollo de plataformas que permitan vigilar y asegurar la autoría de las publicaciones. Excelente ponencia y un valioso espacio para identificar nuestra responsabilidad al usar datos de carácter científico. Muchas gracias por el comentario. No sé si alguien quiera hacer alguna otra pregunta, algún comentario. También, bueno, aquí me parece que todos tienen el acceso para habilitar su micrófono si quisieran participar de viva voz. Tenemos felicidades para la doctora Cintia, excelente ponencia de Pamela Esqueda y de Luis Gabriel Rodríguez también, excelente ponencia, felicitaciones. Y bueno, siguen las felicitaciones y reconocimientos, doctora Cintia y Adriana, por su gran aportación. Y bueno, también muchas gracias por compartirnos su trabajo, ¿no? También aquí el capítulo del libro que desarrollaron aquí en esta última presentación. Y bueno, una última pues pregunta, ¿no? O para abrir ahí un comentario final, quisiera que por favor nos comentaran si ustedes consideran que la tecnología ha dado pie a tener una mayor cultura en el tema de la ética del antiplagio o cómo lo ven, porque también, como ya se mencionó, pues es un mayor acceso a información disponible de muchas fuentes. Entonces, digamos que podríamos estar entre esos dos lados, ¿no? A la vez la tecnología nos permite estas herramientas que permiten detectar, pues, estas malas prácticas, ¿no? Como ya lo vimos, pero pues también nos abre la puerta a pues gran cantidad de información. Sí, adelante, doctora, si gustan para cerrar el seminario. ¿Quieres hablar, Cintia, o quieres que yo hable? Adelante, adelante. Bueno, la tecnología es una gran herramienta y sabemos que es transversal y nos ayuda a tener acceso con mayor facilidad a todo este mundo de información. Ahora, es como una herramienta de doble filo, que tanto puede ser para que lo uses de manera adecuada como utilizarla de mala manera, digamos. Entonces, lo importante aquí es que tienes esa herramienta potente que puedes tener acceso, uso y apropiación de la tecnología, pero siempre tenemos que tener nuestra consideración ética, porque la ética es transversal, es transdisciplinar, es interdisciplinar, atraviesa todos los campos, las disciplinas, todo, ¿sí? Y pues desde mi punto de vista, la tecnología nos apoya para estructurar estas citas, referencias, para evitar plagio, y eso es
muy relevante para cualquier investigador. No sé si quieras aportar algo. Sí, también pienso que el tema de la tecnología y el que estamos en un contexto globalizado nos obliga a pensar que lo que estamos escribiendo, alguien más lo va a leer, porque en algún momento se pensaba que era solo hacia el interior y mi grupito y al final es como todo que entre amigos. Ahora es una conciencia más amplia de lo que se está compartiendo y a los espacios a los que está llegando. Y yo colocar datos que estoy manipulando o que estoy copiando, que estoy solo por salir por, ¿no?, avante en una asignatura, en una tarea muy particular, pues eso va a tener una repercusión no solamente para que otros puedan seguir la investigación que está haciendo, sino personal, porque uno va dejando una huella en toda esta era digital y va marcándolo, y es algo que no va a desaparecer, como el famoso tweet que publicas y después borro. Pues, ¿qué crees? Ya se quedó en la red. Es así la huella que nosotros vamos dejando en todas las acciones día a día. Por eso yo pienso que la conciencia ante las acciones que vamos realizando día a día deben estar plagadas por aspectos éticos. Si yo le hago mal a alguien, ese mal regresa de otra forma. ¿En qué sentido? Pues yo estoy manipulando la información, estoy diciendo que el porcentaje más amplio de la población está muy contenta con lo que sea, y de repente vemos que hay mucha angustia, hay depresión, es decir, el valor que tienen las palabras y sobre todo el bagaje científico que eso implicaría, pues va a tener una repercusión en mediano y en largo plazo. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se escribe, cómo se investiga, cómo se relaciona con otras personas, porque eso va a quedar marcado en este momento que se le llama una era digital. Voy a compartir nuevamente el libro porque ahí lo están pidiendo. En el chat puse el vínculo, pero igual con Bien, el código perfecto. QR, en el repositorio de la UDG está disponible afortunadamente el archivo PDF, entonces está en el chat el vínculo. Bien, gracias. Dejo de compartir. Sí, y el profesor Eduardo Rico solicita la palabra. Está muy bien. Brevemente, por favor. Sí. Perdón, permítame. Ahí estamos. Adelante. ¿Sí me escuchan? ¿Qué tal? Buenas Sí, tardes. ya. Sí, adelante. Bien, muy bien. Un saludo desde Querétaro, Eduardo Rico de Universidad Marista. Saludo aquí a la doctora Peña. Muchas gracias por la conferencia. También a la doctora Pacheco. Muy amables. Mi pregunta es si en la vida, sí, en su coordinación de proyectos de investigación con alumnos, les ha tocado descubrir esta situación de plagio. ¿Cómo lo han resuelto? ¿Cómo lo han llevado el seguimiento con los estudiantes? ¿O qué recomiendan para si esto se presenta, verdad? Para que nos puedan compartir aquí su experiencia, por favor. Bueno, en mi caso, tengo estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado. Para no herir susceptibilidades a los estudiantes, lo que les digo, fíjate que hiciste esta redacción o en tu escrito, sin embargo, le falta que incluyas la cita del autor para que no vayas a incurrir en un plagio. O sea, yo lo que trato es como de ver las cosas buenas que hizo y decirle qué es lo que hizo mal, pero que no se vaya a ofender. De esa manera yo lo he resuelto, ¿no? ¿Sabes qué? Te hacen falta citas, yo no alcanzo a identificar qué es lo que estás diciendo tú de lo que está diciendo el autor porque estás parafraseando y no me estás incluyendo la cita. Eso es lo que yo he hecho. Adelante, doctora Cintia. Gracias. Primero saludarte, doctor. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Bueno, en mi caso, como trabajo con mis estudiantes tesistas, la revisión que se hace con sus trabajos es semestral. Entonces se hace un trabajo en equipo. No solo se evalúa al estudiante, sino también se evalúa a una servidora.
de tal forma que vamos trabajando con revisiones y esas revisiones nos permiten ir ajustando. Si al principio el estudiante tiene mucho ímpetu y muchas ganas de querer terminar la tesis en los primeros semestres, pues lo que se hace es ayudarlos a ir coordinando estos esfuerzos y también dándole paso a la investigación que también tiene sus tiempos. Hablando de un marco teórico, tratamos siempre de buscar citar, pero sobre todo hacer una reflexión crítica de lo que se está presentando, de tal forma que ahí hay un proceso ético para poder trabajar con ello. Con los estudiantes de licenciatura, pues cuando hacen algún ensayo o algo, también se les invita a que tengan responsabilidad de hacer las citas correctamente. Ahí el proceso todavía es de un aprendizaje, pues digamos como inicial sobre la investigación, y si nosotros llegamos de una manera muy dura, muy fuerte, pues eso desincentiva la posibilidad de que en algún momento pudieran estudiar una maestría. Entonces se tienen tiempos distintos dependiendo de las necesidades para acercarse a ellos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a cerrar ya el seminario del día de hoy. No, pues sin antes entregar el reconocimiento virtual, ya que la tecnología nos lo permite en esta ocasión. Entonces, bueno, voy a dar lectura a los reconocimientos. El Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital del IPN otorga el presente reconocimiento a Claudia Cintia Peña Estrada por haber impartido la conferencia Ética y las herramientas para la detección del plagio en la investigación en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital en el marco del Seminario 1 del Programa de Maestría en Ciencias y Sistemas Digitales y el del Seminario 1 del Doctorado en Ciencias y Sistemas Digitales el día 18 de noviembre del 2022. Firma el doctor Julio César Rolón Garrido, nuestro director. Bueno, la técnica al servicio de la patria es nuestro lema. Y lo mismo también muy agradecidos con la presencia y la disposición de la doctora Adriana Margarita Pacheco Cortés, también por habernos acompañado en la impartición de esta conferencia Ética y herramientas para la detección del plagio en investigación, la técnica al servicio de la patria, al doctor Julio César Rolón Garrido. Y bueno, pues quisiera reiterarles nuestro agradecimiento por su tiempo y su disposición de acompañarnos el día de hoy. Doctor Rolón, no sé si gusta mencionar algunas palabras para el cierre. Sí, muchas gracias. Me parece que este es un tema relevante, sobre todo porque también forma parte del cambio cultural de la sociedad mexicana. Y en particular debe impulsarse desde todos los frentes, pero lo que nos toca a nosotros es la educación superior y la de posgrado. Así que estas actividades que ustedes amablemente nos han compartido el día de hoy son trascendentes para el desarrollo científico de nuestro país y para el cambio cultural de nuestra sociedad. Por ello, les agradecemos mucho el que hayan podido estar con nosotros. En el chat encontrarán el canal de YouTube en donde en un par de semanas estará disponible esta grabación para que también pueda servir como un efecto replicador de estas ideas y que alcance a un público más amplio. Muchas gracias a todos. El Instituto Politécnico Nacional les da las gracias por haber acudido. Que tengan buena tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.